Amados, amadas, les pido de favor que vayamos al libro de Lucas en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Leo con reverencia en el nombre de Yeshua. El título en las Sagradas Escrituras dice: Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. De Juan a Zacarías. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, un Cohen llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Yahweh y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Adón. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Yahweh, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel de Yahweh puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Yahweh. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, al Adón Elohim de ellos. Prosigue la escritura en Lucas 1:17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Yahweh, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. El título del mensaje en esta hora es: Preparando el camino para la venida del Mesías. Preparando el camino para la venida de nuestro Adón Yeshua. Dice la historia aquí en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 5 en adelante que cierto día Zacarías, el Cohen Zacarías, el ministro Zacarías, se encontraba sirviendo a Yahweh en el templo y le tocó, por suerte, quemar el incienso. Y escucha bien, amado y amada, y mientras una gran multitud estaba afuera orando, porque precisamente es así como Yahweh nos quiere, como su iglesia, como su remanente, estar todos unidos en oración, congregándonos en su casa. Y mientras Zacarías, el Cohen, se encontraba adentro quemando el incienso, se le apareció el ángel Gabriel
A lo largo de las Sagradas Escrituras menciona la Biblia que en muchas ocasiones se aparecieron ángeles, pero ha habido ocasiones como esta en donde da el nombre del ángel, en este caso Gabriel. De igual manera, en el libro de Daniel menciona a Miguel, y en otros casos en las historias simplemente hace referencia a que se apareció un cierto ángel sin dar el nombre. Y en este caso en particular, el ángel Gabriel le da un mensaje a Zacarías y le dice: tu oración ha sido escuchada y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y éste será lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y será grande a los ojos de nuestro Adón. Y nazareo, como en su oportunidad también fue nazareo Sansón. Ahora, amados y amadas, ¿dónde recibió Zacarías la bendición más grande de su vida? En el templo, mientras servía a Yahweh. Justo mientras quemaba el incienso, ahí fue donde el ángel Gabriel hizo su aparición y le entregó el mensaje a Zacarías el Cohen, el ministro. Es importante, amados y amadas, cuando estamos escudriñando las Sagradas Escrituras, ver todos los detalles. ¿Qué estaba haciendo Zacarías cuando recibió semejante noticia? Sirviendo a nuestro Abacadosh en el templo. Zacarías estaba en la casa de Yahweh, en el templo, orando, adorando y ofreciendo el incienso. ¿Y qué es el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Y en dónde se encontraba el resto del pueblo, del remanente, afuera del templo? Orando también, dice las Sagradas Escrituras. ¿Y Zacarías en dónde se encontraba? Adentro, en el lugar santo, en el altar de oro, detrás del velo justamente que separaba del lugar santísimo. Es decir, se encontraba muy cerca de la presencia de Yahweh, que en aquel entonces vivía en el lugar santísimo. De modo que ofrecer el incienso a Yahweh era el acto más solemne que los ministros llevaban a cabo, debido a que en ese acto el ministro, el Cohen, se encontraba lo más cercano posible precisamente a la presencia de Yahweh. Y tenemos también que entender que no todos los ministros, no todos los Cohen tenían este privilegio de estar tan cerca de la presencia de Yahweh, que se encontraba en el lugar santísimo, porque esto les tocaba por suertes. Dice Lucas 1:9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Suerte, amados y amadas, que le podría haber tocado al ministro, al Cohen, una sola vez en su vida, de modo que era un pequeño grupo quien participaba y gozaba de semejante privilegio. Qué privilegio debió haber sido para Zacarías que por sorteo le haya tocado la suerte de entrar al santuario y quemar el incienso y estar tan cerca de la presencia de Yahweh. Así que aquel día Zacarías empieza a caminar hacia el altar de oro, acompañado de dos personas, una de las cuales lleva un tazón de oro conteniendo en su interior carbones encendidos. Así que llegó el ayudante y dejó el tazón de oro cerca del altar con los carbones encendidos dentro del tazón y se retira. Y de igual modo, la otra persona que acompañaba en aquel día a Zacarías llevaba en su mano el incensario y lo dejó también cerca del altar y se retiró igual que el primero. Así que acto seguido quedó ahí Zacarías solo dentro del templo, muy cerca de la presencia del Señor. Prácticamente lo que los dividía era el velo. De modo que Zacarías se encontraba en el lugar santo frente al velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Y se hace un silencio por unos momentos porque Zacarías
El ministro está a punto de celebrar el acto más solemne de ese día. Se está disponiendo Zacarías a quemar el incienso sobre las brasas en el altar y se empieza a levantar sobre todo el recinto una densa nube de un olor fragante y exquisito, del incienso que impregna todo el santuario, mientras en la parte exterior, en el atrio del templo, todo el pueblo se encuentra elevando oración y adoración al unísono. Porque recordemos, amados y amadas, que en aquel tiempo el pueblo no tenía el privilegio de entrar dentro del templo al lugar santo. De modo que mientras todo el pueblo se encuentra fuera en el atrio del templo orando y adorando, Zacarías se encuentra en el interior del templo en el lugar santo quemando el incienso. Quemando el incienso con ese olor fragante para nuestro Abba Kadosh. Mientras el pueblo espera en la parte exterior, en el atrio exterior, que el sacerdote Zacarías salga para que pronuncie la bendición arónica sobre todo el pueblo, sobre toda la nación. Y es importante, amado y amada, que te percates de que el mejor día en la vida de Zacarías fue precisamente cuando estuvo más cerca de Yahweh. Y en aquel tiempo los sacerdotes se sorteaban para decidir quién entraría al lugar santo. Y un día la suerte, como ya vimos, recayó en Zacarías. Pero no fue por suerte que Zacarías estuviese ocupado y que le escogieran para entrar en el lugar santo ese día, sino que la oportunidad que se daba una sola vez en la vida de los Cohen, de los ministros, Dios la estaba guiando. Yahweh estaba guiando los acontecimientos de la historia de Zacarías en particular y de la historia en general, porque Yahweh mismo estaba preparando el camino para la venida del Mesías Yahshua, para la venida del Hijo unigénito de Yahweh aquí a la tierra. Todo un plan perfecto de Yahweh vemos aquí en el libro de Lucas capítulo 1. Así que entendamos, amados y amadas, que el día que Zacarías más cerca estuvo de Yahweh fue el día más bendecido para la vida de Zacarías y para su esposa Elizabeth. Y entendamos que Zacarías nunca estuvo antes ni estaría a la postre tan cerca de Yahweh como estuvo en aquel día en particular, en que por sorteo la suerte recayó sobre Zacarías. Y ahí estaba Zacarías pegadito al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y recordemos que al lugar santísimo nadie podía entrar, amado y amada, sino solamente el Cohen una vez al año en el día de la expiación. De modo que el resto de los ministros, los Cohen, solamente quemaban el incienso en el lugar santo. Y ahí estaba Zacarías, a un ladito, pegadito al lugar santísimo, pegadito a la presencia de Yahweh. Y entendamos que Zacarías nunca más en su vida iba a estar tan cerca de la presencia de Yahweh más que en aquella ocasión. Y en esa ocasión en particular fue cuando se le apareció el ángel Gabriel y le dio el mensaje proveniente de nuestro Abba Kadosh. Ahí el ángel Gabriel se le presentó a Zacarías para decirle que iba a tener un hijo. Es decir, amado y amada, que mientras el incienso subía delante de la presencia de nuestro Abba Kadosh, que el incienso significa las oraciones de los santos, nuestras oraciones, mientras el incienso subía, mientras las oraciones subían a la mismísima presencia de Yahweh, la bendición de parte de Yahweh hacia Zacarías empezó a bajar. De modo que llega el ángel Gabriel, se le aparece y le entrega el mensaje. Le da las buenas nuevas.
Así que entiende, amado y amada, que cuando las oraciones de los santos suben, se elevan a la presencia misma de nuestro Abacadosh, entonces por ende las bendiciones bajan. Llegan las bendiciones, pero es menester que oremos. Es menester que estemos orando en el lugar correcto, donde se encontraba el pueblo de Israel, orando afuera en el atrio del templo, donde se encontraba Zacarías, prácticamente a un ladito de la presencia de nuestro Abba Kadosh, ministrando, quemando el incienso en la presencia del Altísimo, que significan las oraciones de los santos. Así que empieza a subir el incienso, ese olor fragante, hasta la mismísima presencia del Altísimo, y Yahweh en consecuencia empieza a enviar la bendición y desciende el ángel Gabriel a entregar el mensaje. Por eso, amados y amadas, la importancia de clamar, de orar y de quemar incienso en la presencia de nuestro Abacadosh. La importancia de elevar oraciones y plegarias en la presencia misma de nuestro Abacadosh, porque esa es la forma precisamente en que la bendición de Yahweh va a descender a nuestras vidas. No vine a hablarte en este día de la historia de Juan el Bautista, porque ya todos la conocemos, ni de la manera milagrosa como el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías, sino vengo a hablarte del trasfondo que hay aquí escondido en las Sagradas Escrituras, porque la Biblia ha de discernirse espiritualmente. Si bien es cierto que esta historia ocurrió en lo natural, pero la segunda capa de las Sagradas Escrituras es precisamente espiritual. Así que si tú quieres que la bendición de Yahweh descienda, lo primero que tienes que hacer es acudir al templo y quemar incienso. Tienes que estar en la casa de Yahweh elevando oraciones y plegarias delante de su presencia para que éstas suban y por ende, en consecuencia, la bendición baje, descienda. Y en donde Zacarías, el Cohen, el ministro, recibió su bendición, estando en el templo. Es importante, amado y amada, que estemos en el lugar correcto. Sin poner excusas ni pretextos, elevé una oración estando en el centro comercial, estando en el cine, estando viendo televisión. Hemos de estar, amado y amada, en el lugar correcto. En el lugar correcto, en donde se encuentra la presencia de nuestro Abacadosh, en el templo. Porque qué devaluado está el lugar de la oración en estos días, amado y amada. En Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y en Lucas 19:46 dice Yeshua: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fuertes declaraciones. Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones para todo aquel y aquella que me escuchan. Cuántas bendiciones nos hemos perdido, amados y amadas, por no tomar en consideración y en cuenta el lugar de la oración. ¿Por qué nos reunimos en este ministerio para orar? Porque Yeshua mismo dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Es sumamente importante el hecho de congregarnos para orar.
No es lo mismo que tú digas, hice una oración en el baño, en mi oficina, en la plaza, a decir, elevé una oración en la casa de Yahweh. Así que hoy te pregunto, amado y amada, ¿cuántas bendiciones te has perdido por no tomar en serio el lugar de la oración? Y te voy a volver a poner un ejemplo bíblico. Dice la escritura que Yeshua le prometió alrededor de 500 personas el bautismo del Ruach HaKodesh, el bautismo del Espíritu Santo. Pero dice en el libro de Hechos que solamente 120 personas recibieron la promesa del Ruach HaKodesh. 120 personas de 500 en aquel día del Pentecostés. ¿Y en dónde estaba el resto de las 500? ¿Por qué nada más 120 personas recibieron la promesa que Yeshua mismo les había hecho de recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? ¿En dónde estaba el resto de esos 500? ¿Dónde estaban los otros 380? Escúchame bien, aquel día del aposento alto. Pues sencillamente se lo perdieron. ¿Por qué? Porque no estaban reunidos orando en el lugar de la oración. Se habían ido al mall, se habían ido de shopping, se habían ido al supermercado y dijeron esos 380, de aquí vamos a orar. Otros se fueron a comer palomitas y a ver el televisor. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fueron todos los presentes llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos fueron llenos? Todos los que se encontraban presentes en el lugar de la oración. No ciertos, los 120 que estaban ahí presentes obedeciéndole a Yahweh, todos recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con el resto, con los 380 que no estaban ahí reunidos orando en el lugar de la oración? Pues sencillamente se perdieron la bendición, amados y amadas. ¿Te das cuenta de la importancia de congregarnos, amado y amada? Claramente dice la Escritura, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y así como en aquella ocasión, en el aposento alto, esos 380 ausentes tuvieron 1001 excusa para no estar presentes en el lugar de la oración, así hoy en día la gente pone 1001 excusas para no congregarse en la casa de oración a alabar, a adorar y a glorificar el santo nombre de nuestro Abacadosh. Pero eso sí, a la hora de querer hasta intentan exigirle a Yahweh con presuntos derechos que no sé sinceramente de dónde sacan. Pretenden algunos inclusive hasta obligar a Yahweh a que los bendiga estando ausentes, no estando presentes en la casa de oración. Porque mi casa, casa de oración será llamada, dice el Altísimo. ¿Te das cuenta de todas las bendiciones de las cuales te has estado perdiendo cuando has decidido quedarte en casa invernando? De muchas bendiciones se han estado perdiendo toda vez que deciden poner cualquier tipo de excusa para no congregarse, para no estar atendiendo las reuniones de oración y congregarse en la casa de oración con el resto de los creyentes. Es tiempo, amado y amada, de dejar de subestimar el lugar de la oración. No olvides que fue en el lugar de la oración donde se encontraban esos 120 congregados unidos, adorando y alabando a nuestro Abacadosh, que recibieron la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos? Absolutamente todos los ahí presentes. No lo olvides, los ausentes no recibieron nada,
pero todos los presentes recibieron la llenura del Espíritu Santo, recibieron su bendición. Así que, amado y amada, si has estado ausente en las reuniones de oración, no pretendas recibir bendición alguna de parte del Señor, porque la Escritura es clarísima. Ya no más estés subestimando el lugar de la oración, que es en la casa de Yahweh. No olvides que Zacarías recibió la mayor bendición de su vida estando en el lugar de la oración, en la casa de Yahweh. Así que, amado y amada, es tiempo de que te desprendas del televisor y atiendas el llamado de nuestro Abacadosh y atiendas las reuniones de oración en la casa de Yahweh. Porque en aquella ocasión, igualmente, si Zacarías hubiera decidido quedarse viendo el televisor en lugar de atender al llamado que por sorteo le había tocado en aquella ocasión para quemar el incienso en la casa de Yahweh, se hubiese perdido la bendición. ¿De cuántas bendiciones, te pregunto, amado y amada, te has perdido por no atender el llamado de ir a orar en la casa de oración, en el templo? Pero Zacarías decidió atender el llamado que le tocó por sorteo y ahí, estando en la casa de oración, en el templo, recibió la mayor bendición de su vida. Y así como Zacarías y su esposa, que dice la Escritura, ambos eran justos delante de Yahweh y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Adón. ¿En cuántos mandamientos? En los que le convenía. No, en todos los mandamientos. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los días de su vida, porque ya eran personas ancianas. Y jamás ni Zacarías ni Elizabeth pusieron de pretexto delante de nuestro Abacadosh: hemos caminado en rectitud, hemos obedecido todos tus mandamientos, hemos sido irreprensibles delante de ti, hemos guardado todas tus ordenanzas, Señor, y tenemos décadas sirviéndote irreprensiblemente, y como no nos bendices, entonces hemos decidido darte la espalda, como muchos hacen hoy en día. Jamás ni Zacarías ni su esposa le dijeron tal cosa a nuestro Abacadosh, sino por el contrario, seguían siendo fieles y eran un par de esposos irreprensibles. No como muchos creyentes hoy en día, que si Yahweh no les cumple sus caprichos y sus peticiones cuando ellos dicen, como ellos dicen, a la hora que ellos dicen, entonces de buenas a primeras le dan la espalda al Señor y se enojan con nuestro Abacadosh porque no les resolvió la petición en el momento, en el segundo que ellos estaban esperando y a la manera de ellos, no conforme a la voluntad de Yahweh, sino conforme a su carnal voluntad. Y entendamos, amados y amadas, que nadie sabe cuándo la bendición de Yahweh nos va a llegar, pero una cosa sí sabemos, que el lugar en donde las bendiciones van a llegar a nuestra vida es en la casa de oración, en la casa de Yahweh, en el templo. Estando en el lugar correcto, en la casa de Yahweh, escuchando las cosas correctas, no viendo o escuchando videos que no convienen en las redes sociales. Entendamos que el templo, la casa de oración de Yahweh, es el lugar correcto, donde debemos estar los hijos de Yahweh, para orar delante de su presencia, para adorarlo, para servirle y para celebrar a nuestro Abacadosh. Volvamos y pensemos por un momento aquel día que inició como cualquier otro día en la vida de Zacarías, pero terminó con la mayor bendición de su vida. Y aunque era un hombre justo e irreprensible delante de la presencia de nuestro Abacadosh,
por un momento dudó de la promesa que el ángel le estaba informando de que tendría un hijo y que tendría gozo y alegría a su edad ya avanzada. Le tocó a esa edad avanzada, ya entrado en años, Zacarías, entender que los impedimentos físicos no limitan al Dios Todopoderoso, a nuestro Abacadosh, a Yahweh Elión. Y tuvo que entender el Cohen Zacarías, el ministro, que a veces Yahweh cumple su voluntad en formas inesperadas. Cuando quizá Zacarías ya no esperaba nada en aquel tiempo de su vida, en su vejez, llegó el ángel Gabriel a darle la noticia, a darle el mensaje de parte de nuestro Abacadosh, que se convertiría en padre de Juan el Bautista y que en su vejez tendría gozo y alegría y que muchos se regocijarían del nacimiento de su hijo, de Juan el Bautista, de ese nazareo que sería grande delante de nuestro Abacadosh y que aún desde el vientre sería lleno de la presencia del Espíritu Santo. Así que entiende, amado y amada, que al igual que Zacarías, tu milagro puede llegar en el día menos pensado, en el día que no estás esperando, pero que decidiste ir a la casa de Yahweh a adorarlo, a honrarle y a orar y a glorificar su santo nombre. Y entiende que el Dios de lo imposible, Él es un Elohim todopoderoso y Él lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer porque es el único que es todopoderoso, omnipotente. Así que en aquel momento, mientras Zacarías se encontraba en el lugar correcto, en la casa de Yahweh, Yahweh le entregó esa gran bendición, que Zacarías, a decir verdad, ya ni se lo esperaba, porque cuando el mensajero de Yahweh, el ángel Gabriel, le entrega el mensaje, Zacarías lo dudó por un momento. Y así como Zacarías en aquel día, nosotros tampoco sabemos cuándo va a llegar la bendición a nuestra vida. Por eso es que, amado y amada, nosotros debemos de estar siempre en el lugar correcto, en la casa de oración, en la casa de nuestro Abacadosh, en el templo, escuchando lo que es correcto. Porque es factible que ese día la bendición que tanto has estado esperando llegue a tu vida. Pero es menester que estemos en el lugar correcto. ¿En dónde? En la casa de oración, en la casa de nuestro Abacadosh, en su santo templo, elevando oraciones y plegarias delante de nuestro Abacadosh. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es menester, amado y amada, que no descuidemos el deber que tenemos de asistir a la iglesia. No debemos de descuidar ese deber que tenemos de acudir a la casa de oración, al templo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Estás faltando a las reuniones, sabes perfectamente que eso no está bien y además de ello, estás perdiendo tu bendición. Porque es necesario que entendamos que siempre va a existir mayor posibilidad de que recibas una bendición participando de una reunión, de un culto, que no participando en ella, que no asistiendo a la congregación, no atendiendo a las reuniones de enseñanza, de culto o de oración. No esperes, amado y amada, recibir una bendición cuando has decidido quedarte en casa o cuando has decidido no atender a la reunión de oración o de enseñanza. Es necesario que entendamos que en la medida que honremos a nuestro Abacadosh,
Él también nos va a honrar. Le estás otorgando a nuestro Abacadosh parte de tu tiempo para congregarte. Ten por cierto que Yahweh te va a honrar. En la medida que tú lo honres, dice la Escritura, yo honro a los que me honran. Y si en cambio decides quedarte en casa mirando la televisión o peor aún irte de shopping o irte de compras al mall, no esperes, amado y amada, recibir bendición alguna de nuestro Abacadosh, porque en la medida que tú le honres, Él te va a honrar. Está condicionada la honra de nuestro Abacadosh. Él dice claramente, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Si tan solo pudiésemos entender esta enseñanza que hay aquí en el trasfondo, en la segunda capa de esta historia del Cohen Zacarías aquí en el libro de Lucas capítulo 1. Entendamos, amados y amadas, que la bendición más grande de la vida de Zacarías, del Cohen, del ministro, le fue entregada mientras participaba, escúchame bien, de la adoración y de la oración congregacional. ¿En dónde? En la casa de Yahweh. ¿En dónde? En la casa de oración. ¿En dónde? En el templo de nuestro Abacadosh. Estaban ahí todos reunidos. Dice la Escritura que todo el pueblo afuera en el atrio del templo estaba también orando y adorando a nuestro Abacadosh, mientras el Cohen, el ministro, se encontraba dentro en el lugar santo, ofreciendo el incienso que son las oraciones de los santos. Gloria al Eterno. Y no es un detalle menor como para desestimarlo, porque entiende que el pueblo en el atrio exterior se encontraba todos reunidos orando, elevando plegarias al Altísimo. Zacarías en el interior quemando y ofreciendo el incienso. De modo que el incienso en el lugar santo, en el interior, se elevaba a la mismísima presencia de Yahweh y se unía a las oraciones de los santos que se encontraban afuera y también se elevaban conjuntamente hasta la mismísima presencia del Altísimo y poderoso Yahweh Elión. De modo que había una oración y adoración conjunta entre el pueblo afuera en el atrio exterior y el ministro adentro en el lugar santo. Porque Zacarías no solamente estaba ofreciendo el incienso, sino que estaba entregando también alabanza y adoración al Altísimo. Así que el pueblo de Yahweh afuera en el atrio y el Cohen, el ministro en el interior, elevaban oraciones al unísono delante de nuestro Abacadosh. Así que quizá a este momento te estés preguntando de cuántas bendiciones te has perdido por no acudir a la casa de Yahweh a adorarlo y a elevar oraciones delante de su presencia. De cuántas bendiciones nos hemos perdido por no asistir a la casa de Yahweh y adorarlo en compañía de los otros creyentes. Y debo ser clara, amado y amada, hay ocasiones que las bendiciones llegan a nuestra vida cuando utilizamos las herramientas espirituales a solas, pero también viceversa. Hay ocasiones que las bendiciones llegan a nuestra vida como le llegó a Zacarías mientras se encontraba ofreciendo el incienso en compañía de todos los creyentes. Hay ocasiones que la bendición de Yahweh va a llegar a nuestra vida sí y solo si estamos congregados en unidad con otros creyentes en la casa de Yahweh, en la casa de oración, como en este caso en particular. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Aquí vemos claramente que Yahshua mismo nos dice que habrá una recompensa cuando nosotros oramos en privado a nuestro Abacadosh. Cuando nosotros en el secreto tomamos un tiempo para adorar, para bendecir a nuestro Abacadosh, para elevar oraciones delante de su presencia, dicha oración tendrá recompensa. Sin embargo, por otro lado, las Sagradas Escrituras también nos dicen claramente que debemos de orar con otros creyentes, no solamente en privado. Y Yahshua mismo lo hacía. Él utilizaba las dos estrategias de oración. Oraba a solas y también oraba en compañía de sus discípulos. De modo, amados y amadas, que debemos de entender que la oración a solas no es más importante que la oración congregacional, cuando estamos todos unidos orando delante de la presencia del Altísimo. Ni viceversa, amado y amada, no me malentiendas ni me malinterpretes, sino que tanto la oración a solas en tu aposento a puerta cerrada es tan importante como la oración congregacional, porque tenemos que entender que hay recompensa cuando oras a solas y también hay recompensa cuando oras congregacionalmente. Así que, ¿qué tipo de oraciones menciona las Sagradas Escrituras? La que acabamos de leer aquí en Mateo 6:6. Una oración a solas en tu aposento a puerta cerrada y también la oración congregacional, ambas sumamente importantes. Y entendamos que habrá bendiciones que vamos a recibir cuando nos encontramos congregados todos al unísono delante de nuestro Abacadosh, y habrá bendiciones y recompensas que recibiremos cuando estemos orando en nuestro aposento alto, en el secreto, en el lugar privado, delante de nuestro Abacadosh. No olvidemos la bendición que recibieron esos 120 estando todos unidos en oración en el aposento alto, porque la llenura del Ruach HaKodesh, la llenura del Espíritu Santo, no la recibieron estando a puerta cerrada en el aposento alto orando a solas. La llenura del Ruach HaKodesh la recibieron esos 120 cuando se encontraban en el aposento alto, todos unidos en oración. Así que entiende, amado y amada, que hay bendiciones que no llegan y no van a llegar a tu vida a menos que te encuentres orando congregacionalmente junto con los hermanos y hermanas en la fe, en la casa de oración, en la casa de Yahweh. Hay bendiciones que no van a llegar a nuestras vidas a menos que estemos orando junto con otros creyentes, como fue el caso de Zacarías en la historia que nos compete en esta hora. Así que ahí en el lugar en donde te encuentras, en la nación en donde me estés escuchando, organiza reuniones de oración con los hermanos en la fe, y tú vas a ver que vas a recibir bendiciones que no vas a poder recibir cuando estás orando a puerta cerrada en tu aposento, en el privado. Ten por cierto que cuando estés orando con el resto de los hermanos congregacionalmente, va a haber bendiciones que van a llegar a tu vida, como fue el caso de Zacarías. Y mucho cuidado, amado y amada, con perder el balance. Es menester que oremos en el privado, en el secreto, en el aposento alto, a solas, y es menester que oremos también congregacionalmente. Y no solo en el tema de la oración, debemos de leer también la Biblia a solas en el privado, y también debemos de leer las Sagradas Escrituras todos en unidad.
y en general todas las herramientas espirituales, llámese oración, ayuno, vigilia, las puedes hacer de manera individual, pero también hay que hacerlo todos en unidad, todos unidos, congregados en la casa de oración, en el templo de Yahweh. Y en general con todas las herramientas espirituales, llámese oración, adoración, ayuno, vigilia, hemos de llevarlas a cabo de manera individual, en lo personal, pero también congregacionalmente. ¿Y qué mejor ejemplo que el de nuestro Adón Yahshua? Él también adoraba en privado, oraba en privado y también lo hacía públicamente, congregacionalmente. En el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16 dice, hablando de Yahshua, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Porque es que Yahshua estaba acostumbrado, estaba habituado a ir a la casa de Yahweh, a ir a la sinagoga, donde había otros creyentes adorando a Yahweh. ¿En dónde? En la casa de Yahweh. Estaba habituado conforme a su costumbre, tenía el hábito de visitar la casa de Yahweh, el templo. Yahshua no solamente oraba a solas, sino que también tenía por costumbre visitar la casa de Yahweh y ahí adorar y alabar a nuestro Abacadosh. Y no solamente leía las Sagradas Escrituras a solas, sino que también las leía en la sinagoga, en la casa de Yahweh, como de costumbre, es decir, habitualmente asistía a la casa de Yahweh, a leer, a participar, a adorar, a orar congregacionalmente. Y dice claramente como de costumbre, habitualmente, era una práctica constante, habitual en la vida de Yahshua. Te pregunto, amado y amada, ¿es una práctica constante y habitual en tu vida atender la oración y la reunión congregacional? Porque quiere decir entonces que todo aquel que no lo está haciendo no está siguiendo el ejemplo de Yahshua y tampoco de sus discípulos, porque los discípulos hicieron lo que hacía el maestro, su maestro, Yahshua. Yahshua Hamashiach, nuestro Adón. En el libro de Hechos 17:1 dice así, pasando por Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y en el versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo habló con ellos, como acostumbraba, como era su costumbre, como estaba habituado a hacer, como hacía el maestro. Espero que te esté quedando claro, amado y amada que me escuchas, que crees que puedes estar y llegar a la madurez espiritual sin congregarte, sin ir al templo, sin una iglesia. Es que esas personas viven engañadas y no siguen el ejemplo del Mesías Yahshua. Y sigue habiendo un sinfín de personas que creen que están haciendo lo correcto sin congregarse. Viven tan engañadas y engañados que se creen más grandes que Pedro y que Pablo. Y no quieren congregarse. Inclusive se creen hasta más espirituales que el mismo Yahshua. Por eso rehúsan el congregarse. Y critican fuertemente a sus líderes y utilizan esas excusas para no congregarse, porque se creen más santos e inclusive más espirituales que Yahshua mismo.
Pero no olvides, amado y amada que me escuchas, que Yahshua mismo tenía por costumbre ir a las sinagogas a adorar a Yahweh con otros judíos. Pablo, Pedro y el resto de discípulos también tenían la misma costumbre que nuestro Adón Yahshua de congregarse. Todos, inclusive Yahshua, adoraban en privado y adoraban también congregacionalmente. Estudiaban las Sagradas Escrituras en privado y también congregacionalmente. Y oraban a solas en el privado, en su aposento, donde hay recompensa acorde a las Sagradas Escrituras, pero también oraban congregacionalmente, en público, todos unidos con los hermanos en la fe, donde también hay grandes recompensas. Y si no te ha quedado claro, entonces ve y pregúntale a esos 120 que se encontraban todos reunidos, unidos, orando y adorando a nuestro Abacadosh, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y pregúntenle también a los 380 que se quedaron en casa comiendo palomitas y viendo televisión, ¿por qué razón no recibieron la llenura del Espíritu Santo? Así que ya no más te sigas engañando de que puedes quedarte en casa a orar y tú vas a lograr non plus ultra resultados ahí solo en casa, viendo el televisor y comiendo palomitas. Ya no permitas más, amado y amada que me escuchas, que el enemigo te siga engañando con tales falacias. Y empieza a partir de hoy mismo a seguir las pisadas del Maestro, de nuestro Mesías Yahshua. Y ya no sigas creyendo las mentiras del enemigo, que puedes crecer y que puedes obtener la bendición quedándote en casa, mirando las redes sociales o el televisor, porque ciertamente te acabo de comprobar con las Sagradas Escrituras que te has estado perdiendo de grandes bendiciones por no seguir precisamente las pisadas del Maestro, por no seguir el ejemplo de Yahshua, por no seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Creyentes que exigen beneficios sin sacrificios. Creyentes que quieren todos los beneficios y todas las bendiciones de Yahweh sin sacrificarse. Exigen a Yahweh inclusive que les mande las bendiciones a su domicilio y por Federal Express, mientras se encuentran en la comodidad de su hogar, contaminándose con cuanto video satánico se encuentran en las redes sociales. En Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ipso facto, apenas llegaron y no pusieron por pretexto: hemos estado viajando por un largo tiempo y necesitamos descansar. Apenas llegaron a Berea y se fueron directo a congregar a la sinagoga de los judíos. Fueron directo a congregarse a la casa de Yahweh, al templo, sin poner de pretexto el largo viaje, el largo y cansado viaje que acababan de llevar a cabo. Y en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 42 habla de la comunión de los creyentes y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos, amados y amadas, se congregaban, todos, y se encontraban en comunión y oraban todos juntos. ¿En dónde? En la casa de Yahweh, en el templo, en la sinagoga. Así que dejemos, amados y amadas, de estar poniendo pretextos para no congregarnos. No olvides que Zacarías recibió la bendición más grande de su vida en la casa de Yahweh, cuando se encontraban
todos unidos en oración en el templo, en la casa del Altísimo. Todos se congregaban para perseverar unánimes en la oración. No ponían pretexto para no acudir, sino que se levantaban todos a orar, a ir a la casa de Yahweh, al templo, para orar todos en unidad, perseverando unánimes en la oración. Este es el tiempo, amado y amada, que dejemos de creernos superiores a los apóstoles, superiores a los miembros de la iglesia primitiva y peor aún, superiores a Yahshua, y que nos dediquemos a preparar el camino para la venida de nuestro Mesías. ¿En dónde? En la casa de Yahweh, todos unánimes perseverando en la oración. Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Abacadosh. Este es el tiempo en que es menester que dejes de creerte superior a Pablo, superior a Pedro, superior a Silas, superior al mismo Yahshua, y de que tomes la iniciativa de congregarte y de que sigas las pisadas del Maestro y de todos los apóstoles de la iglesia primitiva que tenían por costumbre y tenían el hábito de congregarse en la casa de Yahweh para estar en unanimidad orando a nuestro Abacadosh. Porque hay bendiciones acorde a lo que Yahshua dijo que ciertamente vas a recibir en el privado, a puerta cerrada, mientras ores en el privado a nuestro Abacadosh. Pero también, si tú quieres recibir la mayor bendición de tu vida, es menester congregarte. Entiende, amado y amada, a través de esta historia de Zacarías, que hay bendiciones que no van a poder llegar a tu vida a menos que estés en la casa de Yahweh orando en unanimidad con el resto de los creyentes, tal como le aconteció al Cohen, al ministro Zacarías. Por tanto, es menester que nos mantengamos todos en unanimidad orando en la casa de Yahweh y preparando el camino para la venida de nuestro Adón Yahshua, caminando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Abacadosh. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.